los casó el padre Llanos, pero en una parroquia donde qué empeñados en decirle al padre Llanos que no se olvidase que los que iba a casar tenían un crío. Mentalidad de aquella época. Él dijo, sí, ya lo sé, dijo al soplón, y con delicadeza les dijo, hermanos míos, ya sois por la Madre Iglesia marido y mujer, que vuestra experiencia os ayude la vida en común. Ese hijo que la providencia os dio será firme sostén para que este matrimonio resulte seguro. Es el fruto ideal que os unirá siempre, con lazos tan humanos que la infidelidad no aparecerá. Os bendigo. Y acordáis en el perdón que Dios otorga a sus criaturas, como ahora a vosotros, para que a vuestra vez cumpláis las obligaciones matrimoniales y perdonéis vuestras mutuas flaquezas. Página 193. En la misma. El estudiante estaba viendo jugar al niño. Era un pegote de carne viva, lleno de salud y alegría, y pensó que aquello nunca podría ser fruto del pecado. Entonces yo ahí una de las preguntas, ¿qué piensas tú de las relaciones prematrimoniales? Bueno, ahí queda eso, si quieres luego. Bueno, estaban allí los pobres padres de Chelo, el protagonista, que al principio, cuando se dieron cuenta de las necesidades, sí les atendieron, pero cuando se enteraron de que tenían la relación prematrimonial y el crío, dijeron que no. Desde hace ya varios meses en la parroquia no nos dan nada. En cuanto se enteraron de que vive con mi hijo sin estar casados, nos quitaron la ayuda. Mi chico con su novia, sin estar casados, tuvieron un hijo. En cuanto se enteraron en la parroquia de esto, dijeron que eso era pecado y que la Iglesia no ayuda a los pecadores. Y un señor de allí, de la parroquia, me dijo que aunque nos muriéramos de hambre, ¡oh, qué horrible!, no nos darían nada, pues sería ir contra Dios. Bueno, pues nada, luego tú verás lo que dices sobre las relaciones permanentes. ¿Y qué del nacionalcatolicismo que se refleja tantas veces por ahí? ¿Qué de la Iglesia en general después del Vaticano II? Porque yo volví a estar en Madrid, pero ya, y en la residencia, ya no academia, en la otra década, en el 60 y algo. Y yo era el vicedirector y además el responsable de cultura. Allí iba a darnos unas conferencias, uno que después se ha hecho, también es un converso, y como todos los conversos son un poco, qué sé yo, radicales. No sé si lo conocéis, tiene una fundación muy importante, los que os movéis en ambiente universitario. Manuel Munier, él se llama Carlos Díaz, es emérito de filosofía en la Complutense, muy amigo mío. Bueno, pero yo allí ya, el ambiente en la residencia era muy distinto. Era cuando entre los residentes había, pues bueno, conservadores como Álvarez Cascos, que estudiaba y bastante hacía con estudiar entonces, de caminos. Entonces estaba Braulio Medel, el economista del PSOE, de las cajas de ahorros por ahí, de la CECA, etc. Bueno, estaba hasta Cuadri, el de los toros. La gente rica, no era colegio mayor, era residencia, había que pagar, era muy cara.
Bueno, pero yo ya, aunque hay mucha intimidad para decirlo, a mí me echaron de allí. Me echaron. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida. Y lo he aceptado, yo creo, lo más elegantemente posible. Porque yo comprendía a todos los estudiantes, fueran de la ideología que fueran. Entonces los más inquietos eran los del PSP, los de Tierno Galván, en un ambiente universitario. Un universitario como Tierno Galván me pusieron en contacto con Morodo, y luego otro que era de la familia, era por parte de madre francés, y fue el primer portavoz en la primera legislatura por el PSOE, y él procedía de cerca de donde yo había estado, de cerca de la Arache, de Alcazarquivir, o por ahí procedía. Me parece que llevaba su madre una farmacia. Yo me entendía muy bien con ellos, con todos. Se ve que estorbaba. Y nada, pues aquí estoy. Ya es otro tema, sobre el final. ¿Por qué terminas llevando a la comisaría a ese simpatiquísimo muchacho? Insisto, ¿es que vas a seguir escribiendo hasta la trilogía? Bueno, ya vamos a ver. Porque hay que ver, dejarnos ahí, sí, sin saber qué va a ser, qué ha sido en una comisaría después de una obra tan bonita. Bueno, entonces te iba a preguntar sobre el ex post, post-scriptum, pero que hay que leerlo antes también. Y ahí es terrible eso. Es que es terrible. Bueno, si quieres hablar de la incivil guerra civil, pues te escucharemos. Suceso verídico, dices. Quien te lo dijo no podía dudar. Pregunto, ¿qué piensas sobre la incivil guerra civil? Querido Luis, en esta obra te has mostrado un gran hombre. Y dicen que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Esa gran mujer está aquí. Es María Rosa. Un aplauso para ella, no para mí. Me agarro mucho. No. Cuidado, no te caigas. Pues muchas gracias, Juan. Efectivamente, nos hemos olvidado decir que eres africanista, casi africano, por tus estancias. Siéntate allí entre el público, ¿no? Vamos a hacer un relevo ahora, va a subir los dos ponentes que aún no han salido. Efectivamente, africanista, casi africano, por tus estancias en Guinea y en el norte de Marruecos, teólogo, por supuesto, y hoy periodista o entrevistador. Y en Túnez, donde, por cierto, tienes muchas lectoras, muchas personas que siguen tu obra y que te aprecian de veras. Antes de hacer la palabra al siguiente ponente, yo rogaría que subiesen, por favor, don Ernesto Jiménez Astorga y don Claro José Fernández Carnicero a la mesa. Bien, Juan, siéntate ahí, por favor, en cualquiera de esos sitios. Ahora tenemos el placer de dar la bienvenida a José Menéndez. Si Juan y Héctor son polifacéticos, José es un hombre que ha hecho casi de todo, ¿no? Siempre le presento como un seductor de la palabra, porque a través de su obra y su oratoria pues consigue encandilarnos a todos. Creo que hoy además está aquí por derecho propio, dado que tuve el placer de conocer personalmente, ya conocía sus trabajos y tenía algunas referencias de Luis Martínez Calcerrada, pero tuve el placer de saludarle, de conocerle personalmente en la presentación de la primera obra que editamos a José Menéndez, Los Últimos de Guinea, y fue realmente muy entrañable esa presentación. Y creo que de alguna forma pues, es preceptivo que hoy, al igual que en el anterior libro de Luis Martínez Calcerrada, él corresponda y esté aquí, porque Luis ha sido siempre fiel en todas sus presentaciones, ha estado siempre presente y de alguna forma pues, esto es levantar acta
de un vínculo de afecto, de amistad y de mutua colaboración. Tenemos el placer de hacer la palabra a José Menéndez. Conocí a Luis Martínez Calcerrada en el Tribunal Supremo, en la Sala Primera, cuando ambos deliberábamos sobre recursos de casación. Luego teníamos comunes aficiones deportivas, seguimos la amistad y ahora el vínculo lo tenemos a través de la editorial SIAL. Luis es hijo de herencia. La palabra herencia en derecho tiene connotaciones varias. Las herencias hay que aceptarlas o hay que repudiarlas. Luis es orgulloso de su origen y, por tanto, ha aceptado su herencia. Y herencia le retribuye porque ha otorgado a una vía pública el nombre del catedrático y magistrado Luis Martínez Calcerrada. El libro de Luis, como ustedes ven, se llama De la Mancha a Madrid. Yo he hecho el camino inverso. Desde que he leído el libro de Luis, he querido hacer el viaje de Madrid a La Mancha. Por una cosa, porque como Luis menciona también al Quijote, yo he tenido curiosidad de saber qué vibraciones telúricas habrá en ese territorio para que haya surgido el mito más importante de la literatura española y uno de los grandes mitos universales. A los españoles en el extranjero muchas veces nos consideran Quijotes. Entonces, yo he hecho el recorrido de Madrid a La Mancha. He estado en 2 ocasiones. La he recorrido de este a oeste, de norte a sur. La he recorrido y he podido ver el traje agrícola de La Mancha, el bordado verde de la naturaleza, he podido ver todos los aspectos de sus montes modestos, los montes de Toledo, las estribaciones del sistema ibérico, todo aquello además alineado con una luz espectacular. He ido en coche y he recorrido esos territorios. Yo tenía la sensación de que los campos corrían a la misma velocidad que mi coche, pero en sentido inverso. Claro, si miraba un poco más lejos ya no, porque parece ser que con la distancia ya no hay sensibilidad hacia la velocidad. He ido en estos meses y, por tanto, con la requisa que lleva a cabo el otoño y el invierno, pues ya los árboles están sin hojas. Estaban sin la juventud, sin la melena de sus hojas, estaban desvalidos, como si estuviesen en celo o como si fuesen muertos verticales. Estuve también contemplando pues, plantas, flores en jardines, en tiestos, etc. Y vi que tenían todas las tonalidades conocidas. Es decir, es como si tuviesen vocación de declinar todos los 7 colores del espectro solar. Como bien dice Luis en su libro, ahí hay 2 cuencas hidrográficas importantes, la del Guadiana y la del Guadalquivir al sur. El Guadiana yo lo he conocido en la desembocadura porque estuve un año destinado en Ayamonte. Y ahí es impresionante, parece un río africano, tiene una anchura de más de 1 kilómetro en que las aguas arriban al mar. Pero también hay, como él dice en su libro, afluentes de estos ríos, hay también arroyos, y yo estuve siguiendo por curiosidad uno de los arroyos que hay allí. Evidentemente, como dice Luis en su libro, la mayor llanura de España es la de La Mancha, y los arroyos son arroyos modestos, pero algunas veces encuentran un desnivel y con ese desnivel entonces pues el curso se abre en heridas de espuma y hay un ruido como de protesta y hay como una especie de ira blanca por haberse despeñado. Él también dice en su libro que aunque no hay bosques grandes,